Estimados maestrantes de la Universidad José Vasconcelos, sean bienvenidos a esta videocápsula número 2 de nuestra materia de clasificación internacional de la funcionalidad de la discapacidad y la salud, CIFR. Vamos a darles aquí en esta segunda videocápsula elementos importantes y sobresalientes en esta segunda unidad y la que nos corresponde estudiar. Vean ustedes, hay un elemento muy marcado, muy significativamente consciente, ¿verdad? En donde nosotros tenemos que identificar cuál es la estructura, ¿verdad?, de la CIF-IA. Y esta versión es específica de los adolescentes, de los infantes y de los adolescentes. Entonces, este es nuestro plan de estudio, este es el objetivo que nosotros tenemos, conocer esta clasificación y a qué se refiere. ¿Para qué? Básicamente, podamos obtener un diagnóstico con ayuda, en este caso, de otras ciencias que nos van a permitir en determinado momento ayudarnos de estas condiciones. Y vamos a ver, en este caso, se dice que vamos a hablar de que la CIF es una condición y es un elemento importante que tiene una característica, es multidisciplinaria y transversal. ¿Por qué, maestros? ¿Por qué es así? Resulta que se requieren de muchas ciencias, del uso de muchas ciencias para poder determinar un diagnóstico, saber cuál es el padecimiento y cómo poder ayudar, en este caso, desde el punto de vista de la educación específicamente. Cómo poder ayudar al individuo a que ante los factores ambientales pueda salir adelante de una forma positiva. Cómo dentro de los factores sociales también pueda sobresalir y hacer a un lado estas restricciones. Entonces, por ello se requieren de muchos especialistas, no solamente en el sentido de la salud, sino de manera intrínseca, como esta parte del psicoanálisis, la psicología, ¿verdad? Y todo lo que estudia nuestras emociones y sentimientos. También hay un elemento muy importante y básico, que es la fisiología, ¿verdad?, que es esta parte de cómo estamos estructurados, hablando desde el punto de vista de que si nosotros podemos tener una determinada discapacidad, en qué condiciones, en qué niveles. Y el otro, y muy importante también, significativo, es el hecho de nosotros poder ser, en este caso, podernos involucrar para que podamos utilizar todas las estrategias, todas aquellas técnicas y actividades, y que esto pueda ser en este sentido exitoso. ¿Por qué es transversal? Porque resulta que en este caso las ciencias que se involucran pues conforman aristas, conforman uniones, y nada de esto va a salir dentro de toda esta cadena importante de datos y de factores. No puede quedar uno fuera, todos tienen que estar involucrados para que se pueda, en este caso, superar este sentido de la discapacidad. Entonces, maestros, aquí la otra condición es conocer en qué ámbito, en qué condiciones y cuál es el rol que podemos jugar nosotros como especialistas. Sabemos que estos factores ambientales pues se pueden encontrar en nuestra familia, en la escuela, en las actividades profesionales que también debemos y estamos relacionados, ¿verdad? Se habla de la inclusión, y en este sentido, pues esta inclusión nos va a permitir, en este caso, podernos involucrar, y se nos va a hacer más positiva la vida en estas condiciones. Bueno, algo muy importante son las condiciones. La cultura tiene mucho que ver, la disciplina, la constancia, son elementos importantes que aun cuando haya una discapacidad son necesarios, y se requiere estar en constancia con todo esto. Pero va a depender de nuestras condiciones culturales, de nuestra
religión también, de nuestras etnias, donde nosotros nos encontramos involucrados. Entonces, no solamente es una condición única, son muchos factores los que, en las cuales nosotros nos encontramos. Vean ustedes otro elemento muy importante, como les había platicado, es conocer cómo se maneja, cómo se trabaja esta guía para poder en determinado momento codificar un problema. Tenemos que detectar cuál es el problema. Nosotros como especialistas, en este caso de la educación, conocer y saber es como un ejemplo, conocer y saber dónde a través de las evaluaciones el alumno se encuentra ahora sí con esta discapacidad, ¿verdad? O algo está pasando en su condición de vida. Es necesario detectarlo, pero a veces no solamente nosotros podemos hacer esto, tenemos que ayudarnos de la parte médica, este elemento que, ¿verdad?, es tan importante y que prevalece por un tiempo determinado a veces, y si no, por toda la vida. Entonces, si es una cuestión médica en donde ya se intervienen elementos como poder diagnosticar a través de un especialista el problema que el individuo está corriendo, o bien otras condiciones como pudieran ser que se requieran medicamentos, estas condiciones también nos van a permitir tener mucho cuidado, porque también necesitamos saber cómo de manera secundaria pudiera afectar estos tratamientos. Es necesario identificar claramente dónde está el problema, ayudándonos de todos, ¿verdad?, de todos los especialistas, y poder así determinar. Ahora, ¿qué condiciones en este sentido nos quedan analizar? Conocer también esta parte de nuestra estructura ósea, ¿verdad? Es importante porque aun cuando la persona quiera hacer una actividad, a veces esto le impide. Y entonces tendrá que participar de una forma limitada, pero lo podrá realizar. Y entonces surge también el sentido de las discapacidades, estas deficiencias, y que, maestros, ustedes saben, hay siempre situaciones y aspectos positivos o aspectos negativos que pudieran ayudar a desarrollar estas condiciones. Entonces, sí es necesario ayudarnos de todo esto. Ahora bien, con respecto a esta guía, lo importante después de estas condiciones es básicamente el hecho de poder determinar qué es lo que nosotros vamos a encontrar, porque el problema es, en este caso, no es tanto el asunto, quien lo va a llevar a cabo, el especialista a quien se va a dedicar a tratar este asunto. Es, en este caso, el sentido de poder identificar cuál es la condición de salud. Y aquí, maestros, es importante recalcar que en este sentido esta codificación, o a veces puede ser también una decodificación, esta codificación es alfanumérica. Se expresa con números, pero también se expresa con letras. Y también vamos a poder estudiar en este sentido los niveles en los cuales se encuentra la persona. Y entonces vamos a poder, en este sencillo caso, que es algo estructural, ¿verdad?, lo que yo les estoy presentando por acá, pero digamos que es un sentido meramente sencillo, ¿verdad?, en donde las funcionalidades y condiciones se detecta un problema, que sería el primer nivel. El segundo nivel nos vamos con los elementos de funcionalidad o fisiológicamente hablando, sustancias que no tienen o sustancias que se tienen, ¿verdad? Y poder identificar más adelante, detectar el problema en su tercer nivel. Y el último nivel es la especificación del problema y del padecimiento, para que podamos, en este caso, pues ayudarnos de las diversas ciencias. Entonces, estos 4 niveles son de mucha importancia y tenemos que saber qué significan de estos números y estas letras. Entonces, como especialistas en las necesidades
que existen con los pacientes, nosotros nos entregarán y nos darán a conocer un diagnóstico específico de lo que está sucediendo. Nosotros como educadores pues tenemos que hacernos a la tarea de ver qué pueden, qué elementos y qué atributos tiene la persona para que pueda desarrollar ciertas características y ciertas actividades y poder desempeñar la actividad ya sea grupal o de forma individual. Y no restringir sobre todo este sentido al individuo. Aquí hablamos de inclusión. Este término basado no solamente en la legislación, sino también basado en el aspecto social y en el aspecto interno del paciente. De eso se trata, que ustedes puedan identificar y conocer. Básicamente, y sobre todo conforme a la experiencia teórica y práctica que ustedes han tenido ya en la condición profesional, pues es mucho más fácil detectar y conocer qué es lo que sucede con el paciente. Aquí el asunto y el problema también es el querer que nos ayuden, el querer que dirigir el problema a un determinado especialista, pues para que pueda dar el diagnóstico certero, poder confirmar las condiciones y nosotros poder aplicar adecuadamente las actividades, las técnicas, todo lo que se requiera para que el alumno pueda, en este sentido, ir superando estos traumas, estas condiciones que pueden ser innatas o bien que se hayan adquirido durante el transcurso de su vida. Bueno, entonces con esto vamos a ir identificando estos puntos importantes para nuestra segunda unidad y podamos ir leyendo mediante la identificación de esta guía, podamos ir conociendo las diversidades de padecimientos existentes y que se tienen catalogados dentro de este boletín o dentro de esta versión. Maestros, y con esto espero quede claro esta condición y sobre todo siempre basados en la condición de ser nosotros especialistas que vamos a apoyar y vamos a colaborar, que vamos a lograr y continuar siendo empáticos, colaborativos y siempre rigiéndonos y apoyándonos de nuestros compañeros, colegas o bien de otras personas que se involucren especialmente en este sentido. Y bueno, pues con esto damos terminada esta segunda videocápsula. Espero haya sido de su interés y nos vemos en nuestra tercera videocápsula. Por su atención, gracias.